Bien, cambiamos radicalmente de tema porque el 30 de diciembre de 2006, Saddam Hussein, expresidente, exdictador de Irak, fue ejecutado en la horca en una sede militar estadounidense iraquí. A 15 años de ese suceso, conversamos a esta hora con el director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad de Finisterra, Alberto Rojas. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto a esta hora con Mundo Plus. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Bien, gracias, Alberto. Bueno, cuéntame, ¿qué significó justamente la muerte de Saddam Hussein, tanto para Irak como para el resto del mundo, ya hace 15 años? Hay que recordar que la muerte de Saddam Hussein se produce en el contexto de la invasión estadounidense a este país en marzo de 2003, una operación militar a gran escala que rápidamente se volvió polémica, no solamente porque no hubo un apoyo masivo de la comunidad internacional de ese entonces. Recordemos que el presidente Bush había perdido una votación en el Consejo de Seguridad, finalmente Estados Unidos se lanza solo a invadir Irak, siempre sosteniendo el argumento de que Irak estaba produciendo armas de destrucción masiva. Sabemos a la vuelta de los años que ese argumento fue una mentira y que ya a fines de 2004 el propio Estados Unidos reconocía que ese argumento no tenía bases y el Irak de Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva. Sin embargo, lo cierto es que la invasión acabó con su régimen. Recordemos que Saddam Hussein había comenzado a gobernar ya en 1979, había pasado por diferentes etapas, primero un país y un gobernante muy cercano a Estados Unidos, sobre todo entre 1980 y el 88, durante la guerra entre Irak e Irán, y posteriormente cae en desgracia al invadir Kuwait en agosto de 1990, iniciando lo que se conoce como la Primera Guerra del Golfo. En ese marco, la invasión estadounidense pone fin a su dictadura y lo que tenemos es un quiebre definitivo en lo que era el Irak que conocíamos hasta ese entonces. La captura de Saddam Hussein, sin duda que es el elemento que se es mostrado por Estados Unidos como el éxito definitivo de esta invasión. En ese momento Estados Unidos lo que hizo fue hacerse cargo de la custodia de Saddam Hussein, después de que había permanecido en la clandestinidad, y entregarlo a la justicia iraquí del nuevo gobierno de este país, que es quien finalmente lo condena a la horca. La desaparición de Saddam Hussein y el fin de su régimen puso punto final al gobierno de la minoría sunita. Recordemos que en términos religiosos Irak es 2/3 chiita y Saddam Hussein había consolidado un gobierno de minoría sobre una mayoría religiosa chiita que era permanentemente reprimida y hostilizada, junto con el grupo étnico de los kurdos. Y eso entonces generó un nuevo balance de fuerzas y de poder en el Irak post-Saddam Hussein, que ciertamente estuvo muy lejos de la estabilidad y la democracia que probablemente Estados Unidos buscaba imponer. Y lo que vimos después fue un Irak marcado por la violencia, el terrorismo, sobre todo a partir de grupos como Al-Qaeda en Irak, que atacó fuertemente a las tropas estadounidenses entre 2004 y 2006, y posteriormente la aparición del Estado Islámico entre 2014 y 2018. Por lo tanto, durante todo este periodo, Irak ha estado marcado por la inestabilidad política, la violencia y, sin duda, graves problemas de corte económico-social. Sí, sin duda. Hay hartos puntos que me gustaría, Alberto, si nos podemos destacar justamente en referencia a lo que tú mencionaste. Primero, Saddam Hussein fue capturado justamente por Estados Unidos y quedó bajo su custodia. El tema es que cuando él fue condenado por crímenes contra la humanidad, que justamente fue por esta masacre de estas 148 personas, en su mayoría de esta rama chiita. A ver si nos puedes contar más detalles para que quede también bien claro por qué cargo finalmente es que fue condenado a la horca, es decir, a morir a Saddam Hussein. Los tribunales iraquíes de ese entonces, estamos hablando de 2004 en adelante, básicamente lo condenan por un ataque con armas químicas a población chiita el año 82. No fue el único, y ciertamente uno podría hacer una revisión de las personas que fueron desaparecidas, asesinadas, etcétera, durante los años de su gobierno, y es mucho más que la cifra que tú mencionabas. Sin embargo, este es el cargo específico por el cual se le condena a muerte.
Sí, de hecho, estaba recién leyendo, por ejemplo, las cifras, según Human Rights Watch, por ejemplo, según estas ONGs, acusaciones, por supuesto, no formales, porque las que nosotros mencionamos son justamente las de los tribunales. Pero Exacto. se habla cerca de 280.000 muertes y desapariciones en 24 años de régimen, dictadura o de gobierno, como le quieran decir. Por lo tanto, claramente son cifras completamente alarmantes, considerando que finalmente se llevó a una condena por 148 personas, versus las 280.000 que no son justamente oficiales. Exactamente. Este caso, en todo caso, hay que considerarlo como muy emblemático. En su minuto tuvo gran cobertura, difusión, y ciertamente complicó mucho la relación que tenía Saddam Hussein con Estados Unidos en ese entonces. Volvamos nuevamente a los años 80. Estados Unidos estaba muy preocupado por el éxito de la revolución chiita en Irán y temía que los ayatolas exportaran esta revolución al resto de Medio Oriente. Entonces, Irak jugó un papel muy importante como una especie de muro cortafuego que durante 8 años mantuvo a Irán en esta guerra muy desgastadora, por cierto, pero que impidió que efectivamente esta revolución que había derrocado al Shah de Irán se expandiera por esta zona del mundo. Sí, de hecho, no sé si tú recuerdas, Alberto, me imagino que sí, con lo experto que eres en este tema, de esas imágenes, cuando justamente fue bastante impactante, cuando ya los periodistas, sobre todo los que estaban ahí, recuerdo de CNN, de Estados Unidos, estaban en terreno y comunicaron finalmente esta noticia de que había sido ejecutado, había sido condenado a la horca, ya estaba muerto, Saddam Hussein, porque a los pocos minutos se llevaron a cabo celebraciones en las calles. Por un lado, gente lloraba, pero por otro lado se registraron celebraciones principalmente de personas chiitas y kurdos también, pero en ese minuto también quedó demostrado justamente el resentimiento que existía en Irak respecto también a la población sunita, porque tú mencionabas también que claramente Saddam Hussein era justamente de esta rama sunita. Exactamente. La ejecución de Saddam Hussein genera, como tú bien dices, una reacción en un país que está muy fragmentado. Y claramente para los chiitas esto fue objeto de celebración, para los sunitas no, y de hecho al día siguiente de su ejecución hubo una serie de atentados en Bagdad que generaron 70 muertos. Y a partir de ahí muchos sectores sunitas han reivindicado o han tratado de mantener viva la imagen y el recuerdo de Saddam Hussein. El tema es que en este minuto son los chiitas los que controlan el país, el Parlamento, las distintas instituciones, y hemos visto, sobre todo en la década anterior, una especie de mano de vuelta. Los chiitas cobraron muchas cuentas con los sunitas, como te digo, entre 2004, 2006, 2007, y eso ha hecho muy difícil la convivencia entre estos diferentes grupos en un Irak que es inestable en términos políticos, tiene una economía muy comprometida y sigue siendo un país en donde abundan las armas de guerra. Por lo tanto, el tema del terrorismo, los atentados, los ataques, los secuestros siguen estando presentes y evidentemente afectan el funcionamiento de este país. Perfecto. Ahora, Alberto, si hablamos, por ejemplo, de la figura de Saddam Hussein, o si es que podríamos decir incluso si es que dejó algún legado, porque su régimen fue bastante particular. Él se autoproclamó un servidor de Dios, se llamó a derrocar a todos los gobernantes del mundo árabe que traicionaran justamente sus valores. Por lo tanto, era bien particular, fue bastante represivo también con la oposición, después se dejó en evidencia muchos casos de tortura, de encarcelamiento, de represión. Por lo tanto, ¿cuál podría ser el legado si es que dejó Saddam Hussein? Saddam Hussein es una parte de la historia de Irak y durante muchos años, sobre todo las últimas décadas del siglo XX, el régimen de Saddam Hussein era un régimen poderoso, un país influyente, importante además dentro del mercado petrolero y que se codeaba con otros líderes de la época como Omar Gaddafi o Hafez al-Assad. En ese aspecto, sin duda que la dictadura de Saddam Hussein deja un legado de horror, de resentimiento y algo que no se olvida. O sea, de hecho, después de su ejecución, Saddam Hussein, el cuerpo de Saddam Hussein, fue llevado a un mausoleo que él mismo había mandado construir en Tikrit, su ciudad natal. Y ese mausoleo, contrario a lo que esperaban las autoridades iraquíes en ese momento, trataron de que no se convirtiera en un lugar de peregrinación, pero funcionó muchos años así,
hasta que finalmente este santuario, este mausoleo fue destruido en el contexto del combate contra el Estado Islámico. Miembros del Estado Islámico pusieron explosivos, la Fuerza Aérea atacó ese lugar y hasta el día de hoy existe un cierto manto de misterio en torno a lo que pasó finalmente con el cuerpo de Saddam Hussein. Unos dicen que obviamente quedó debajo de las ruinas, los escombros de este mausoleo. Otros dicen que antes de eso, miembros de la familia de Saddam Hussein lo sacaron y está en otro lugar que se desconoce. De una u otra manera, la figura de Saddam Hussein sigue estando vigente y se le recuerda, sobre todo por los sectores más cercanos a su mirada de lo que era el Islam y el tipo de gobierno que quería imponer en Irak. De hecho, en más de alguna oportunidad se ha mencionado que un aspecto que caracterizó su régimen fue el haber mantenido a raya a los sectores radicales del Islam, que hemos visto que después de la caída del régimen de Saddam Hussein y en medio de la ocupación estadounidense de Irak, se mostraron bastante activos. Al-Qaeda en Irak lo demostró en esos años, posteriormente la aparición del Estado Islámico. En ese sentido, podríamos decir que el legado, como tú dices, de Saddam Hussein está marcado por atrocidades, el uso de la violencia y sobre todo los excesos. Perfecto, Alberto Rojas, como siempre todo clarísimo. Muchas gracias por este contacto hasta ahora con Mundo Plus. Que estés muy bien. Gracias a ti, igualmente. Buen fin de semana, chao. Chao.